la recomposición del sector ganadero y la ordenada evolución de los mercados y los precios, lanzamiento del plan para mejorar el almacenamiento y movimiento de cosechas. Este plan ha logrado un préstamo por parte del Banco Mundial del orden de los 87 millones de dólares que se derivarán a la construcción de 22 silos con una capacidad total de 180.000 toneladas y ampliación de otras 5 instalaciones en provincias del noreste y noroeste. Se adquirirán también 850 vagones de tolva. Se ampliará y mejorará la red ferroviaria de acceso a puertos de acuerdo a lo convenido con la Secretaría de Transporte. La línea de crédito al sector privado contempla mejoras similares con una ampliación de almacenamiento de 700.000 toneladas. Devolución al INTA de su autarquía financiera administrativa. Proyecto de una nueva ley de promoción industrial. Aprobación de numerosos proyectos de inversión de acuerdo a los términos de la ley de promoción, siguiendo un riguroso criterio de selección en cuanto a la sólida participación empresaria. Estudio de proyectos para promover industrias sectoriales de alta tecnología como la informática, sobre la cual se está trabajando en coordinación con diferentes sectores del gobierno a efecto de fijar las bases de una nueva política para el sector. Iniciación de los estudios de factibilidad del proyecto Bajo de la Lumbrera en la provincia de Catamarca, que permitirá a nuestro país autoabastecerse de cobre, e iniciación de los correspondientes a una mina de azufre en la provincia de Salta, desmantelada durante el régimen anterior. Establecimiento de una línea de crédito a empresas privadas para la explotación de nuevos yacimientos mineros. Creación del Consejo Federal Pesquero, cuyos objetivos fundamentales son la compatibilización de los intereses regionales y el adecuado manejo de los recursos pesqueros. Creación de la Secretaría de Desarrollo Regional. Reorganización del Instituto de Vitivinicultura, poniendo el acento en el control y la fiscalización para lograr un ordenamiento de la oferta de vino en el mercado y desgravación del 50% por fraccionamiento de vino en origen a efecto de mejorar la calidad y controlar la cantidad del mismo. Establecimiento de líneas de financiación a través de los bancos provinciales para cosecha de uva, con redescuentos gestionados ante el Banco Central. Traslado de la Dirección Nacional del Azúcar a la ciudad de Tucumán, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.202. Establecimiento de un régimen de molienda autónoma de caña de azúcar con destino a alcohol, para incrementar el programa de Alconasta y para exportación. Ampliación del área yerbatera en 20.000 hectáreas, destinadas a productores de hasta 5 hectáreas y aprobación del precio definitivo de la yerba mate para los años 82-83 y costo conjetural para el año 84 para fines de créditos prendarios. Implementación de una política de disminución de los efectivos mínimos dirigida a volver a basar el crédito en la captación de depósitos y reorientación hacia el interior del país, estableciéndose una serie de encajes marginales diferenciales que en relación con la zona A, Capital y Gran Buenos Aires, benefician a la zona C, Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero, y en menor medida a la zona B, o sea, el resto del país. Se dispuso también que la capacidad prestable generada por los depósitos en cada zona debe aplicarse a préstamos en esa misma zona o en otras de menor desarrollo relativo. Para concurrir al fortalecimiento de las economías regionales, el Banco Central dispuso que las demandas estacionales de fondos a que ellos den lugar sean satisfechas a través de recursos que faciliten a los bancos oficiales de las respectivas provincias sin perjuicio de otras aportaciones que esta institución efectúe con iguales propósitos a las entidades crediticias del Estado Nacional. Otorgamiento de redescuentos especiales con destinos a bancos de provincia destinados a asistencia financiera para levantar cosechas de algodón, peras y manzanas, duraznos y tomates, tabaco, uva y arroz. Otorgamiento de créditos reintegrables a cooperativas de servicios públicos. Disminución de la tasa de interés para los créditos tomados en entidades financieras dentro de las pautas de encuadrarlas a mediano plazo en niveles acordes con la buscada desaceleración del ritmo inflacionario como parte de la política de franco apoyo al cooperativismo. Revisión de la ley de entidades financieras con el objeto de establecer concretamente las funciones del Banco Central para el control de las entidades y reglamentar su funcionamiento en forma sintética y clara a fin de evitar interpretaciones que permitan distorsiones en el mercado financiero e intensificación de la acción de inspección y control de las entidades financieras a fin de procurar el normal funcionamiento del sistema. Implementación de un nuevo régimen para la refinanciación de los créditos hipotecarios otorgado por las entidades comprendidas en la Ley 21.526 con destino a la vivienda única de uso propio y permanente. Elevación al Congreso Nacional de un proyecto de régimen penal financiero orientado a sancionar el manejo inadecuado de las entidades autorizadas, así como el de todo intermediario que opera al margen de la ley de entidades financieras. Suspensión de los trámites judiciales
y administrativos de cobro compulsivo con atraso y en vía de ejecución de deudas indexadas sobre viviendas populares. Establecimiento de facilidades a los productores de Catamarca para atender los vencimientos de sus obligaciones por capital e intereses. Posteriormente, esta medida se extendió a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy y Formosa, con motivo de imponderables climáticos que afectaron el desarrollo de las economías primarias regionales. Fijación de límites de créditos a cooperativas y productores del noreste argentino por hasta 500 millones de pesos con destino a la recolección y desmonte de la cosecha algodonera, disponiéndose a contribuir con cifras del orden de los 800 millones de pesos para la adquisición de fibra argentina a las hilanderías algodoneras del país. Aprobación de una línea de crédito por 3.500 millones de pesos para las pequeñas y medianas empresas con 2 años de plazo y 6 meses de gracia, duplicándose la cartera de clientes del Banco Nacional de Desarrollo, que a fines de 1983 ascendía a 1.600 empresas y hoy supera las 3.500. Suscripción de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar importaciones de insumos a las industrias locales exportadoras y prefinanciación de exportaciones industriales por un monto de $200 millones. Negociación con el Banco Mundial para la utilización de una línea de crédito para petróleo y gas ya otorgada por $100 millones, de la que se desembolsó solo el 10%, y otra línea por igual monto destinada al sector industrial que no fue utilizada. Creación del Instituto del Perfeccionamiento Bancario. Instrumentación del bono empresario, que apunta a que el Banco Nacional de Desarrollo se convierta en el banco líder en el desarrollo de préstamos para el financiamiento de grandes proyectos de inversión. Honorable Congreso, en una sociedad de desarrollo medio como la nuestra, el poder del Estado debe dirigirse a abrir nuevas posibilidades, a inducir e impulsar nuevos caminos. No fue así en el área de la obra pública, que junto al sector de servicios fue subordinada permanentemente a los intereses sociales y políticos del régimen autoritario antes que al verdadero interés nacional. Al asumir el gobierno encontramos un área desquiciada, con empresas débiles, endeudadas y sin planteles técnicos de categoría, dependiendo casi exclusivamente del Tesoro Nacional. Cada empresa o sociedad de Estado operaba con total independencia sin responder a una política nacional. En el área de la energía, los planes de acción y presupuesto de las empresas del sector eran elaborados sin una coordinación efectiva de la conducción política, esto es, de la Secretaría de Energía. No existe un banco de datos con la información de las empresas y sociedades públicas y privadas que posibilite realizar los estudios necesarios que permitan prever el comportamiento futuro. Encontramos que no había estudios que determinaran la proyección de la oferta y la demanda del sector, como, por ejemplo, los relativos a la mejor utilización del parque de plantas para la producción de combustibles, que no existían estudios técnicos y económicos de los proyectos presentados y que no había intervención de las autoridades políticas en la determinación del régimen de promoción, inversión y asistencia financiera de proyectos nacionales e internacionales. Con relación a las empresas del área, además del abultado endeudamiento externo del cual Yacimientos Petrolíferos Fiscales es un ejemplo, existían una serie de problemas: un nivel tarifario insuficiente, un inadecuado régimen tarifario para la venta a distribuidores, una composición igualmente inadecuada del endeudamiento, un importante retraso en la percepción de los fondos de energía a aplicar a obras eléctricas con respecto a lo presupuestado, importantes trabas para importar bienes de capital no producidos en el país destinados a obras de ampliación y una significativa indefinición en la asignación de responsabilidades de los diversos entes prestatarios nacionales y provinciales, y atrasos en obras proyectadas como Yacyretá o Piedra del Águila. En el área de las comunicaciones, las empresas estaban agudamente descapitalizadas. Encontramos problemas derivados de la integración de la planta de personal, carencia de un banco de datos de permisionarios, un sistema arancelario desactualizado e injusto, ausencia de reglamentación de muchos de los servicios y superabundancia de reglamentación en otros casos. No se cumplían acertadamente las tareas referidas a la fiscalización y el Laboratorio Nacional de Telecomunicaciones soportaba y soporta problemas derivados de su crecimiento. Todo esto debe ser conjugado con una serie de obras faraónicas, presupuestadas pero no coordinadas por la autoridad política, acentuándose la crisis del sector por las abultadas deudas de las empresas públicas del área.
Al asumir el gobierno encontramos una situación similar en el área de los recursos hídricos. En la empresa Obras Sanitarias no se cuenta con un relevamiento que permita determinar el estado general de conservación, edades y cantidad de escapes de agua que se registran. Esta situación, similar a la que padece el Servicio Nacional de Agua Potable, obligó a contratar la reparación por terceros y nos permite afirmar que se requerirá un gran esfuerzo técnico-económico para solucionar estos problemas, agravados por el hecho de una gran cantidad de tramos de la red de distribución de agua que tiene la vida útil cumplida. Hemos llegado a descubrir que Obras Sanitarias, que por ley tiene que evitar la contaminación de los cursos de agua, se ha convertido en uno de los principales contaminantes del Río de la Plata, ya que por las enormes carencias del sistema de desagües cloacales se ve obligada a arrojar 5 metros cúbicos por segundo de líquido cloacal sin tratamiento. En el área del transporte nos hemos visto obligados, como en tantas otras áreas, a trabajar sobre lo urgente antes que sobre lo importante. Hemos recibido un parque ferroviario inutilizado en gran parte, con un déficit de locomotoras diésel de 50 unidades, sin pensar en una expansión del servicio. Son necesarios aproximadamente 2.000 vagones de carga anuales y solamente se han entregado 260. Es necesario también iniciar tareas de mantenimiento de 1.100 kilómetros de vía por año, cuando solo se reparaban y mantenían 350. El déficit de Ferrocarriles Argentinos no es solamente financiero, también se extiende a los planteles técnicos y al equipamiento. En el área de vialidad hemos recibido una red caminera total de 30.580 kilómetros, estando en buenas condiciones solo 12.065, esto es un 45%, mientras que 6.525, el 25%, están en estado regular y lo restante en mal estado. Durante 1983 se construyeron 1.300 kilómetros y los estudios desarrollados para recuperar la actual red indican que se requiere construir 3.000 kilómetros por año durante 5 años. Una inapropiada asignación de recursos ha derivado en la iniciación de proyectos no prioritarios o inadecuadamente distribuidos en el tiempo, lo cual obliga a asumir compromisos que sustituyen alternativas más racionales que no siempre pueden concretarse en virtud del alto costo que supone la cancelación. Las marcadas deficiencias instrumentales y criterios heterogéneos entre las distintas empresas en la determinación de los sistemas de cobro de los servicios públicos impiden una adecuada programación financiera y elevan sustancialmente el costo de los mismos. No quiero extenderme, señores legisladores, pero en idéntica situación se encuentran otras empresas del área. Para revertir esta situación hemos desarrollado las siguientes acciones. Fijación de una política de transporte que tiene por objeto llegar a contar con un sistema nacional integrado, para lo cual se implementó una organización institucional que comprende a los diferentes medios terrestres, acuáticos y aéreos. Complementando esta definición, se procedió a transferir a la Secretaría de Transporte toda la red básica de infraestructura que antes dependía orgánicamente de otros ministerios. Dragado del canal Mitre, para llevarlo esta temporada a un mínimo de 25 pies. Preparación del antepuerto de Buenos Aires para el transbordo de granos. Suscripción de un convenio con la provincia de Córdoba para la utilización de los talleres de Cruz del Eje con fines industriales, y se está implementando un programa de medidas tendientes a la erradicación de industrias privadas del área metalmecánica y con el tratamiento en máxima promoción. Instrumentación de la reapertura del taller ferroviario Tafí Viejo en Tucumán para la reparación de vagones del Ferrocarril General Belgrano. Establecimiento de la Autoridad Única Portuaria, disponiéndose que la Capitanía de Puertos actúe como ente coordinador de los organismos dependientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos con el propósito de mejorar su operatividad, especialmente en el periodo de exportación de granos. Financiación internacional para realizar un estudio sobre la ampliación del canal de acceso y el puerto de Bahía Blanca. Se pretende hacer un puerto profundo y, en consecuencia, mejorar las crecientes necesidades de exportación de granos. Suscripción del quinto préstamo vial con el Banco Mundial por un monto de $100 millones destinados a la construcción y mejoramiento de caminos en las redes nacionales y provinciales. Por primera vez en este tipo de crédito participan las provincias para atender obras en su jurisdicción.
finalización del estudio de factibilidad para complementar la red de comunicaciones con un sistema de satélite doméstico, formulación de un plan nacional para el desarrollo de la teleradiodifusión con el propósito de incrementar el número de estaciones y las áreas cubiertas, implementación de programas de emergencia de provisión de agua, ProAgua, destinado a la provisión de agua potable de los habitantes de asentamientos marginados de zonas urbanas. La primera etapa de las obras se desarrollarán en un lapso previsto de 2 años para lograr el abastecimiento de aproximadamente 500.000 pobladores de barrios de emergencia de la denominada área metropolitana, que incluye a la capital federal y 17 partidos del conurbano. La tarea consiste en conexiones que se inician en las redes troncales existentes con el fin de instalar grifos suficientes en las villas de emergencia para lograr el normal flujo de agua potable. De esto se ocupará Obras Sanitarias de la Nación y Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. El ProAgua se funda en la misma concepción ética con respecto a la situación social que aflige al país que el denominado Programa Alimentario Nacional. Implementación del Comité Hídrico de la Cuenca del Plata, cuya misión es la de proponer la política hídrica a aplicar en el ámbito argentino de esa cuenca. Puesta en marcha del programa para el desarrollo de los recursos hídricos del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Puesta en marcha del Plan Hídrico Nacional. Suscripción de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el otorgamiento de créditos por un monto de $260 millones, que serán aplicados a la reconstrucción de obras de infraestructura y servicios públicos afectados por las recientes inundaciones en el litoral fluvial. Implementación con Brasil y Paraguay del sistema de alerta hidrológico que permite predecir crecidas sobre nuestros cursos mesopotámicos. Negociación con el Banco Mundial para la asistencia crediticia que se aplicará al Programa Nacional de Saneamiento Básico y con el BID para la ampliación del Programa de Servicio Nacional de Agua Potable para áreas rurales. Seguimiento estricto de la política enunciada en la plataforma mediante la examinación, uno por uno, de los contratos renegociados por el régimen militar sin arbitrariedades, pero defendiendo el patrimonio nacional. Comienzo de la ejecución del proyecto que permitirá poner en operaciones en 1987 un complejo de aprovechamiento de olefinas que, con una inversión prevista de $104 millones, elaborará 87.000 toneladas anuales de productos petroquímicos. El complejo emplazado en Ensenada se abastecerá con 100.000 toneladas anuales de gas licuado provisto por la destilería La Plata de YPF y en un año podrá generar un saldo favorable de $43 millones por la sustitución de importaciones. Implementación e impulso de un plan de sustitución de combustibles líquidos por gaseosos, tendiente a un aprovechamiento integral de las reservas gasíferas, que alcanza la cifra de 1.200.000 millones de metros cúbicos de gas natural en los yacimientos patagónicos y en Salta. Suscripción con la provincia de Buenos Aires de un convenio por el que se concreta el tendido de las redes domiciliarias en ciudades de ese distrito que se concretarán en el curso de este año y para la realización de los mismos trabajos en nuestros 32 centros urbanos en los siguientes 2 años. Ampliación de la red domiciliaria de distribución de gas natural en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Salta, y suscripción de un contrato entre Gas del Estado y las municipalidades de Los Cóndores, Elenas, Corralitos, San Agustín, La Cruz y Berrotarán de la provincia de Córdoba, que permitirá la ampliación del gasoducto Calamuchitano, derivación de que une Río Tercero con Villa General Belgrano. Decisión de proveer combustibles y lubricantes a los productores agropecuarios a través de una franquicia de crédito y con un plan de pago que va más allá del levantamiento de la cosecha como una contribución al esfuerzo del agro. Inauguración de las obras de la represa hidroeléctrica de Uruguay, cuya concreción brinda energía a 65.000 usuarios radicados en la provincia de Misiones, incrementando la capacidad de distribución que actualmente vuelca ese sector del país, el Sistema Interconectado Nacional. Consecución de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por $400 millones para el proyecto hidroeléctrico de Piedra del Águila. Se realizan los trámites para la apertura de las ofertas de licitación a fin de ejecutar las obras civiles. El esfuerzo a realizar en este año pondrá énfasis en revertir el estado de cosas enunciado. Para lograrlo se trabajará en 2 niveles, el global y el particular. Respecto al primer nivel se consolidarán y profundizarán los nuevos procedimientos de planificación, programación y coordinación institucional que vienen desarrollando las autoridades constitucionales. A nivel particular y atento a las diferentes áreas que corresponden a esta jurisdicción, merecen señalarse aquellas obras que prioritariamente se están encarando dentro de las limitaciones presupuestarias derivadas del estado económico financiero en que se ha recibido el Gobierno. En tal sentido, se ha tomado la decisión de impulsar el proyecto de ampliación y modernización
del puerto de Bahía Blanca para permitir la operación de buques de gran porte de hasta 45 pies de calado, para lo cual se tramita el financiamiento externo a través del Banco Mundial. Se integrarán los distintos medios para lograr un más eficaz sistema de transporte de los productos exportables a los puertos, buscando una operación más económica y racional. Se pondrá énfasis en la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial y ferroviaria, privilegiando estas realizaciones sobre aquellos nuevos proyectos que no estén debidamente fundamentados. Se ha encarado un programa de recuperación del parque de tracción ferroviaria y del de vagones. Se intensificarán las obras de construcción de elevadores con el objeto de concluir las que están largamente demoradas. Al mismo tiempo, se buscará corregir deficiencias en la operación de los mismos, generadas por la falta de una clara visión del objetivo buscado, lo que se explicita en ausencia de accesos racionales, mal uso de los elementos técnicos incorporados, etc. Se ordenará la inversión de Entel, poniéndose énfasis en la recuperación y mantenimiento de las redes, con el objeto de mejorar el servicio que preste. Asimismo, se invertirá en líneas nuevas hasta el límite compatible con la operatividad de la empresa, la que se procurará mejorar sistemáticamente. Se instalarán centrales telefónicas de baja capacidad en más de 200 localidades del interior del país. Se ha tomado la iniciativa de poner en órbita en el futuro un satélite doméstico multipropósito con destino a dar mayor amplitud a los servicios de radiodifusión sonora y TV y complementar los servicios telefónicos, telemáticos, meteorológicos, etc. A tal efecto, se ampliarán los estudios de implantación terrena y la posibilidad de la industria argentina para satisfacer las necesidades del proyecto. Al mismo tiempo, se hará la reserva internacional de la posición orbital correspondiente. Se comenzarán las obras de Yacyretá, para lo cual en los próximos días arribarán al país los primeros equipos pesados de movimiento de tierra con destino a la ejecución de la presa. Se adjudicará y dará comienzo a las obras civiles de la central hidroeléctrica de Piedra del Águila, para lo cual se cuenta con financiamiento, como he dicho. Se continuará con la instalación de las redes de interconexión eléctrica que están en marcha, atendiendo las necesidades regionales del país. Se intensificará la instalación de redes domiciliarias de gas natural en localidades del interior, así como el estudio racional de las cuencas hídricas con participación de las provincias. Se intensificará la captación de gas, especialmente en los yacimientos de reciente desarrollo. La presente enumeración solamente hemos marcado aquellos aspectos que hacen a la particular necesidad de definir las grandes líneas de un plan de mayor alcance, cuyo objeto fundamental es la racionalidad, la economía y el buen criterio en la asignación de los recursos. Honorable Congreso, al asumir el gobierno encontramos en el sector educativo un panorama sumamente complejo, un sistema educativo seriamente deteriorado en lo cuantitativo, con una calidad de enseñanza muy diversa, cuyos mejores niveles correspondían a los grupos sociales más altos, mientras que la población más desprotegida solo recibía una educación de escasa calidad. El modelo autoritario imperaba en todos los niveles del sistema, desde los organismos centrales hasta los propios establecimientos educativos. Toda participación había sido eliminada y solo el accionar sereno, sensato e idóneo de muchos miembros del personal docente y no docente sirvieron en cierta medida de contención a la prepotencia del régimen. Los problemas de analfabetismo y semianalfabetismo constituyen indicadores dramáticos de la situación encontrada. Un pueblo interesado en su propio crecimiento no puede desatender el nivel escolar primario y el entrenamiento constante de quienes egresan de él, continúen o no sus estudios. Un concepto moderno de la educación permanente asegura que aquellos que han aprendido a leer y escribir necesitan una realimentación constante por medio de recursos renovados y adecuados a su condición de adultos para no transformarse en analfabetos por desuso. Utilizándose como pantalla el relativamente bajo porcentaje de analfabetos que según el censo de 1980 alcanzaba el 6,1% de la población de mayores de 15 años, se encubrió en realidad que ese valor significa casi 1.200.000 personas marginadas por esa limitación de las múltiples formas de participación que en el mundo de hoy exigen el dominio de la lectura y la escritura. Si a ello agregamos los datos correspondientes a la población mayor de 15 años que no completó la escuela primaria, que alcanzan a 5.200.000 personas, se llega a la abultadísima cifra de 6.400.000 habitantes que no han completado la educación primaria, que son desde analfabetos totales
sin escolaridad o con 1 o 2 grados, hasta los que poseen cierto nivel de conocimientos con 3 o más grados. El analfabetismo y el semianalfabetismo son cuantitativa y cualitativamente problemas importantes que debemos enfrentar prioritariamente para lograr el afianzamiento de la democracia. La transferencia de las escuelas a las provincias no previó algunos aspectos que afectaron sensiblemente el nivel primario desde un punto de vista nacional. No fue previsto un servicio adecuado de prestación de asistencia económica y técnica paralela al traspaso. Muchas provincias carentes de recursos y de la infraestructura necesaria vieron así decrecer el rendimiento de sus escolares y aumentar los índices de repitencia y deserción. En cuanto a la enseñanza primaria, se garantizará mediante la asistencialidad, la promoción y protección del educando y la de su salud psicofísica y social, la igualdad de posibilidades, a fin de que los sectores marginados y carenciados se incorporen vigorosamente a la comunidad educativa. Además, se coordinarán medidas con todas las jurisdicciones para la implantación de la doble escolaridad, la creación de escuelas albergues y la concreción de toda medida que se considere adecuada a estos fines, tales como gabinetes psicopedagógicos y grados de recuperación y de nivelación. Estas acciones tenderán a lograr que la obligatoriedad del nivel no se limite al ingreso al sistema educativo. La permanencia de los educandos en el mismo está seriamente dañada por el problema de la deserción, en casi todos los casos, resultado de la realidad socioeconómica que surge de planes correspondientes a un proyecto político dependiente, antinacional, que ha afectado gravemente al país, además de contrariar las necesidades y reclamos del pueblo. En el ámbito netamente educativo, se tratará, en coordinación con todas las jurisdicciones del país, la homogeneización de objetivos y contenidos curriculares básicos que aseguren la unidad del sistema educativo nacional, respetando peculiaridades geográficas, socioeconómicas, culturales e históricas propias de cada contexto regional. Se prestará dentro de este nivel una especial atención a la educación de adultos, no solo en lo referente a la iniciación y terminación de sus estudios primarios, sino también en lo relacionado con programas especiales que contemplen, entre otros problemas a encarar, la recuperación de desertores para la continuación de estudios formales o no formales y que involucren a poblaciones indígenas o marginadas. Dentro de estas acciones adquiere relevancia muy especial todo lo referente a los programas de alfabetización para adultos y a salidas laborales inmediatas. En nivel medio, adquirirá progresivamente carácter de obligatoriedad en la medida en que se vaya facilitando el acceso al mismo y su democratización interna. Los contenidos de todas las modalidades serán paulatinamente modificados para que sean una respuesta real a la doble finalidad del nivel: preparar al alumno para estudios superiores con la jerarquía suficiente como para cumplimentar las exigencias de dicho nivel, en especial la universidad, y proporcionarles una salida laboral que tenga en cuenta la realidad nacional y las necesidades propias de la realización personal del educando. Estas acciones se integrarán con aquellas que, junto con las citadas, tienden a la profesionalización de la enseñanza, al adecuar sus niveles a los requerimientos nacionales, estableciendo carreras cortas y salidas laborales y enfatizando el rol que debe cumplir la enseñanza artesanal y técnica. En este sentido, se coordinarán con las provincias todas aquellas medidas que lleven a preservar la unidad del sistema educativo nacional dentro de la multiplicidad de ofertas educativas de los respectivos contextos regionales y a asegurar la movilidad del alumno, tanto vertical como horizontal, dentro de la totalidad de las jurisdicciones. En el orden universitario, fueron tantas las marchas y contramarchas, tantos los inconvenientes que pareciera que las autoridades del régimen anterior preferían una universidad sin alumnos. En estos largos 8 años, los egresados de todas las carreras fueron disminuyendo progresivamente en todas las universidades y año tras año. La decreciente participación del sector educativo en el presupuesto nacional limitó severamente las posibilidades de contar con núcleos activos de investigadores en el orden oficial en las universidades y en institutos cuyo quehacer está ligado a la investigación como una forma de enriquecer su propia acción. Esto motivó un serio y preocupante déficit que observamos en la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones metodológicas en el área. Cuando un país no investiga y no trabaja en la producción de su propia tecnología, se convierte en consumidor de tecnología importada proporcionada por los países centrales. En el ámbito de la cultura encontramos una situación caótica, una industria editorial
que estuvo en los primeros planos mundiales, debió retroceder ante los increíbles gravámenes, el alto costo de los insumos, la apertura total en cuanto a la importación y la errática política cultural que habitualmente practicaba la censura. La cultura argentina agonizó durante los años del régimen. El gobierno propicia una universidad democrática y abierta al pueblo, por lo cual se han eliminado las limitaciones elitistas, buscando a su vez la elevación académica. En tal sentido, cabe destacar el aumento significativo de la matrícula universitaria, siendo en algunos casos el triple que la registrada el año pasado. En cuanto a la universidad privada, seremos respetuosos de la libertad de enseñanza, sosteniendo la convivencia de la universidad privada con la pública en un régimen de libertad de elección. Durante los últimos años, el derecho de todos los habitantes a la igualdad de posibilidades y oportunidades educativas se vio limitado en muchas áreas. Una de ellas, con un peso social y cultural significativo, resultó del abandono de las bibliotecas. Tanto las que funcionaban en instituciones como las bibliotecas populares fueron menospreciadas en sus funciones de núcleos irradiantes de cultura, empobrecidas las colecciones por falta de incorporación de nuevos volúmenes, limitadas en cuanto a la selección de personal idóneo, desatendidas en su mantenimiento, las bibliotecas dejaron de cumplir su misión específica. Otra de las áreas que sufrió el embate del régimen está referida a la educación física. El abandono de las prácticas deportivas en las escuelas de nivel medio, junto con la disminución de las actividades recreativas, constituyó una norma general que privó a un vasto sector de la juventud de los beneficios de una actividad deportiva bien guiada, de prácticas de convivencia al aire libre y ocasiones de recreación que contribuyeran a desarrollar su físico en un ambiente educativo positivo. Esta es la Argentina que debemos cambiar entre todos. Para ello, el Gobierno ha encarado, entre otras, estas acciones. Normalización universitaria, con la designación y asunción de los rectores en cada una de las universidades nacionales y el posterior nombramiento de los decanos, se ha logrado culminar con éxito la primera etapa de la normalización universitaria. Reapertura de la Universidad de Luján, que fuera cerrada por las autoridades del régimen anterior. Impulso a la recreación del Consejo Nacional de Educación. A través del mismo se implementará el Plan Nacional de Alfabetización, con el cual el Gobierno estima incorporar a más de 5 millones de personas en la utilización cultural del lenguaje. Reincorporación de los docentes y empleados administrativos que fueron cesanteados arbitrariamente por razones gremiales, políticas e ideológicas. Creación de la Subsecretaría de la Actividad Profesional Docente y de la Dirección de Asistencia Educativa. Implementación de un nuevo sistema que permite lograr la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales, elevar el rendimiento y democratizar la relación pedagógica y el gobierno de la educación. Articulación de un sistema educativo nacional con participación de las distintas jurisdicciones. Abolición del Ente Nacional de Calificación Cinematográfica y ratificación de la libertad de expresión. Creación y puesta en funcionamiento de las direcciones nacionales temáticas, del libro, del teatro, de antropología y folclore, de música y danza, de museo y artes visuales, para la implementación de una nueva y descentralizada política cultural de largo aliento. Reorganización del Fondo Nacional de las Artes y recomposición de su directorio. Reordenamiento de la política de subsidios, hasta ahora caótica y estéril, para que responda en forma coherente y eficaz al Plan Nacional de Cultura. Aceleración de las obras para la terminación del edificio de la Biblioteca Nacional. Actualización legislativa a través de anteproyectos de las leyes del libro, de artes plásticas, del cine, del disco, de bibliotecas populares, del trabajo y de la Ley de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural. Cambio de los objetivos de la política de ciencia y técnica. Iniciación de un proceso de sustitución de la política anterior por una política metódica orientada a introducir a la ciencia y a la técnica en la sociedad nacional no como un apósito, sino como componentes del curso mismo del desarrollo socioeconómico. Iniciación de la tarea de rescate del patrimonio nacional de científicos e investigadores, vinculando a los residentes en el exterior con el quehacer científico nacional y facilitando reincorporaciones a los institutos científicos y a las universidades. Normalización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, reincorporación del personal prescindible por decretos carentes de base legal y estructuración de modalidades jurídico-contractuales que faciliten la transferencia de tecnología generadas en los institutos del CONICET a la industria y los servicios del sistema económico. Creación de 2 nuevas áreas de estudio, fármaco, química y medicamentos,
en colaboración con el Ministerio de Salud y Acción Social e Hidrología y Meteorología, en vinculación con la Secretaría de Recursos Hídricos. Elaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Forestal Nacional y las universidades de un proyecto de investigación y desarrollo integral regional que se implementará próximamente como experiencia piloto en algunas provincias. Honorable Congreso, el gobierno iniciado en 1976 agravó en el campo social ciertos males preexistentes y simultáneamente agregó otros nuevos y muy graves. Durante esa etapa se acentuaron desigualdades sociales con una creciente polarización entre grupos privilegiados y sectores marginados en incesante expansión, como consecuencia directa de políticas económicas sistemáticamente regresivas en materia de distribución, como así también de las concepciones elitistas que orientaban el desempeño de las instituciones de gobierno. La política social aplicada durante el régimen autoritario fue errática en sus objetivos y tuvo un carácter meramente paliativo de situaciones focales. En ella imperaba una mentalidad de dádiva, con total ausencia de criterios redistributivos de justicia social. Se carecía de un orden de prioridades que hubiera servido para orientar las políticas sociales a la atención de necesidades básicas de los sectores más desprotegidos en materia de salud y vivienda, así como el refuerzo de la institución familiar, amenazada por el deterioro económico-social imperante. Desde 1976 en adelante podemos apreciar un franco debilitamiento del Estado en la generación e implementación de políticas sociales como parte y expresión de una ideología que privilegiaba el funcionamiento de los mecanismos de mercado en el acceso a los bienes y servicios básicos antes que los de la solidaridad social propios de cierto tipo de organizaciones intermedias y de las instituciones públicas. Todo esto se agravaba en la medida en que crecía la desconexión de los organismos responsables de la política social del gobierno, acción social, salud pública, seguridad social, educación, cultura y trabajo, que duplicaban funciones, contradecían políticas y malgastaban recursos. En el área de la vivienda, la excesiva burocratización de ese departamento de Estado había orientado sus esfuerzos en forma preponderante a la administración de las obras de construcción y atención de las empresas, descuidando su objetivo fundamental, atender la demanda que no puede expresarse en el mercado de la vivienda. Como conclusión, la política habitacional sufrió un freno, acrecentando el déficit del sector y haciendo más grave aún la tarea de la reconstrucción. En el área de la salud, la situación encontrada no es otra que la expresión sanitaria de un deterioro social global. Sabemos que en proporción a las respectivas poblaciones, en nuestro país se mueren muchos más niños antes de cumplir un año que en Chile, Costa Rica y Cuba, países de menor desarrollo que la Argentina. Sabemos que entre las enfermedades que matan en esa primera edad, todavía ocupan lugar destacado las diarreas, las infecciones respiratorias y la desnutrición, que no son otra cosa que flagelos derivados de la miseria y la marginación social. Sabemos también que alrededor de 3 millones de argentinos están infectados con el agente productor de la enfermedad de Chagas y que aunque esto no implique que estén enfermos, miles de entre ellos habrán de estarlo más acá o más allá en el tiempo. Sabemos del recrudecimiento de viejas infecciones que habían disminuido hasta casi desaparecer años atrás, tales como la tuberculosis, las venerias y numerosas parasitosis. Sabemos de la reiterada insatisfacción del usuario de los servicios asistenciales públicos y privados que deambula buscando no solo una posible solución técnico-científica, sino una respuesta humana y protectora ante su problema. Hubo una alarmante disminución de camas hospitalarias estatales, que pasaron del 74 al 66% del total de camas de internación del país. Una también alarmante disminución de la inversión pública en el área de la salud, un agravamiento de los vicios de las obras sociales, que además tuvieron que soportar la desocupación y la compresión del salario real. En la Argentina de hoy, cerca del 60% de su población pertenece a una obra social. En 1973, ese porcentual rozaba el 80%. En el área de la minoridad, la ancianidad y la familia, encontramos un sector particularmente vulnerado por la aplicación de las políticas regresivas en materia económico-social que marcaron el perfil del Estado durante el régimen autoritario. El incesante aumento de los índices de marginalidad, desnutrición, abandono y crisis familiar no se ha visto acompañado por un incremento sustantivo de las actividades en el área.
encontramos también un perfil excesivamente centralizado, ya que el accionar se basa en una concentración de servicios en el área metropolitana sin coordinación con otras áreas, quitándole capacidad de irradiación en la formulación de políticas nacionales y una acelerada disminución presupuestaria. Algo similar sucedió en el área de deportes y también en la de previsión social. En síntesis, hasta el 10 de diciembre de 1983, la política social estaba ausente. Para remediar tamaño deterioro hemos realizado lo siguiente. Al asumir las nuevas autoridades en la esfera de la Secretaría de Vivienda y de Ordenamiento Ambiental, existían 65.000 unidades de vivienda en ejecución en diferentes estadios. Se encauzó y concretó la factibilidad financiera y el seguimiento técnico de las mismas para asegurar continuidad y la terminación. El Banco Hipotecario Nacional ha abierto líneas de crédito para remodelación y ampliación de viviendas y financiamiento para la construcción de nuevas unidades habitacionales, otorgando prioridades a las familias de menores recursos. Se apunta que el equivalente al 3,5% del Producto Bruto Interno se destine a la construcción de viviendas. Corrección de la diferencia de criterios entre el Estado y el sector empresario con relación a los costos de edificación y sus variaciones. Para superar esta situación se suscribió un acuerdo entre la Secretaría de Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional y las cámaras empresarias, mediante el cual se definen las reglas de liquidación de variaciones de costos para toda la República. A los efectos específicos de organizar el verdadero Plan Nacional de Viviendas 1984-1989 y con el propósito de buscar fondos genuinos para la política habitacional, se ha establecido un sistema de trabajo en común con la Secretaría de Hacienda, el Banco Central y los bancos oficiales, proponiéndose distintas vías para obtener recursos líquidos no inflacionarios. Proposición de modelos de reactivación de la industria privada. Control del precio de los medicamentos, conjuntamente con la Secretaría de Comercio, lográndose resultados a través del reajuste mensual de precios. Control efectivo de la sobrefacturación en la importación de drogas, a través de la creación de una oficina específica de control, eliminándose una sobrefacturación estimada en el 100% sobre los precios promedios internacionales. Elevación al Congreso Nacional de proyecto de ley de fondo de asistencia de medicamentos, que combatirá la inmoralidad de la ausencia de fármacos esenciales en el sector de la población que más lo necesita. Formulación de una política crediticia con el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la producción de medicamentos genéricos por la industria nacional. Creación de la Dirección Nacional de Alimentos para la formulación de normas para todo el país del control higiénico, sanitario, dietético y bromatológico. Lanzamiento del programa de atención primaria, creándose la Dirección de Atención Primaria y cotejando críticamente todos los programas provinciales de atención primaria de la salud, proyectándose un significativo aumento de supervisiones en las áreas provinciales de esta materia. Instrumentación del Programa Nacional de Salud Bucal, que pone énfasis en la prevención en todos los niveles. Instrumentación del Programa Nacional de Chagas. Lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental, cuyo primer objetivo consiste en la integración del tema específico de la salud mental en los programas de salud general, la prevención de acciones extendidas a toda la comunidad, la posibilidad de acceso popular a consultas de orden psicológico, psiquiátrico y el trabajo en conjunto con organismos provinciales y municipales. Proyección del Hospital de Niños Juan Garrahan, centro que resumirá en su seno 3 funciones: atención médica al mejor nivel con una infraestructura de excepción, la docencia que permitirá el acceso de estudiantes a experiencias y material técnico adecuados y la investigación aplicada a las enfermedades que son comunes a nuestra sociedad. Creación de una comisión sobre prevención del abandono del niño, cuya acción tiende a estudiar y proponer soluciones al problema de la marginalidad, el riesgo familiar y el abandono de menores. Creación de la Dirección Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional de la Mujer, en cuyo seno se desarrollará el Departamento de la Mujer. Reactivación de las unidades de apoyo familiar, que en el Gran Buenos Aires ofrecen ayuda alimentaria a familias en situación crítica. Ampliación del programa de promoción social nutricional, con una meta que alcanza 595.000 niños de 2 a 5 años y 850.000 niños entre 5 y 12 años, lo que implica alrededor del 25% de la población de esa edad en todo el país, exceptuando la capital federal. El Programa Alimentario Nacional, que permitirá la realización de una acción destinada a enfrentar la situación de deficiencia aguda alimentaria de sectores de la población más vulnerables o de extrema pobreza.
El objetivo del PAN es enfrentar la emergencia aguda que padecen las familias carenciadas, especialmente aquellas donde existen mujeres embarazadas y niños menores de 6 años. El PAN es un programa participativo que engloba a los beneficiarios de la comunidad, integrando al programa a los mismos beneficiarios. Incremento de las jubilaciones y pensiones mínimas entre diciembre y marzo en un 82%. En las jubilaciones y pensiones medias ese aumento fue del 77,1%. Aumento en las asignaciones familiares en un 50% por hijo y en un 100% por cónyuge. Aumento de las asignaciones familiares por escuela primaria, 66,7%. Escuela primaria y familia numerosa, 62,5%. Escuela media y superior, 62,5%. Escuela media y superior y familia numerosa, 60%. Incremento en la ayuda escolar en un 1.233%, de primero a tercer grado, y en un 777,3% de cuarto a séptimo grado. Incrementos en las asignaciones por matrimonio en un 650% y un porcentual similar por nacimiento. Iniciación de estudios de orden técnico legislativo con el fin de proyectar reformas del sistema previsional con vistas a su perfeccionamiento. Están en curso de ejecución varias medidas de racionalización administrativa. Implementación del Plan Nacional de Natación, que alcanza a 25.000 niños de escasos recursos, no solo en lo que hace la introducción al deporte formativo, sino y también en lo relacionado con la asistencia médica odontológica, alimentación y vestimenta. Celebración de un convenio con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual la Secretaría de Deportes elaborará y supervisará los planes de deporte educacional primario. Los mismos alcanzan a 280.000 niños de 480 escuelas. Evaluación con el Comité Olímpico Argentino del programa correspondiente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, sobre la base de una delegación mínima, con la expectativa de competir honrosamente. Implementación de un programa de recursos humanos con cursos para entrenadores y deportistas, solicitando a diversas federaciones la implementación de un plan nacional de difusión de cada disciplina, siendo apoyado el mismo por la Secretaría de Deportes. Programas de deportes para todos, que comenzó el pasado 14 de abril y beneficiará a grupos familiares carenciados de todo el país en un número de 50.000 para la primera etapa, hasta alcanzar 200.000 participantes en coparticipación con las provincias y los municipios. Honorables Congreso, hemos sostenido reiteradamente que no hay posibilidad de consolidar la democracia si no contamos con sindicatos fuertes, representativos y democráticos, tanto en su funcionamiento como en su organización. 8 años de administración de los sindicatos ejercida en más del 90% de los casos por decisión del régimen militar han creado una situación cuya revisión, que es imprescindible, resulta difícil. Hemos objetado sostenidamente los métodos utilizados por el régimen para normalizar los sindicatos, pues creíamos y creemos que no había democracia en ellos, que persistían los vicios autoritarios subordinados al interés político del régimen. Al asumir el gobierno, la situación que recibimos se caracterizaba por la prolongada paralización de la actividad sindical, no solo en lo interno, sino y fundamentalmente en la defensa adecuada de los intereses de los trabajadores. Hoy podemos decir que los efectos de la medida de suspensión de esa actividad, tomada en 1976, han sido nefastos en lo social, en lo económico y en el plano de la preservación de las condiciones más elementales de vida